Alguien me preguntó hace tiempo qué opinaba yo sobre las relaciones tóxicas, cuál era la mejor forma de terminarlas, porque creo que todos batallamos con terminar por lo menos una vez en la vida una relación tóxica. Y antes de contarte más sobre este tema, quiero que te plantees lo siguiente. Una relación tóxica está ahí por algo. Te aporta algo. Y se llama tóxica porque no es sana, ¿sí? Por las toxinas que libera. Y antes de saber cómo terminarla, tienes que entender por qué no es sana. Y para qué la necesitas, cómo la necesitas, qué pondrías en su lugar. Piensa en lo siguiente, puedes tener una relación tóxica con tu trabajo o una relación tóxica con el dinero o una relación tóxica con otras personas. Pero lo que hace que una relación tóxica sea tóxica no son las personas, sino es el tipo de dinámica que tienes con la realidad. Oye, papi, ¿cuándo empieza la segunda temporada? Reescribe tu historia, un podcast de Catalín Rotaresco. Papá, ¿todo bien en casa? Segunda temporada. Y está este tema, y quiero que te plantees el tema del sufrimiento. Yo diría que una relación tóxica con algo, con una parte de tu realidad, va a ser siempre en relación al sufrimiento que puedes experimentar en relación a ese aspecto de tu realidad, sea trabajo, sea economía, sea relaciones de pareja, sea relaciones con los papás, cualquier tipo de relación, incluso con los estudios, etcétera. Vas a identificar cuando tienes una relación tóxica porque en esa relación, en relación a esa parte de la realidad, vas a experimentar sufrimiento. Cuando entres en contacto con esa parte de realidad, siempre vas a notar que hay dolor, que hay sufrimiento y que hay poco avance. Y cuando digo que vas a notar que hay poco avance, me refiero a que ese sufrimiento no va a mejorar. Y te voy a dar un ejemplo. Imagínate que tienes mucho tiempo sin hacer ejercicio y decides volver a hacer ejercicio. Todos los días despiertas y haces un poco de ejercicio o mucho, no importa. El tema es que al inicio va a haber dolor y va a haber sufrimiento. Va a haber sufrimiento a la hora de despertar, va a haber sufrimiento a la hora de estirar y va a haber sufrimiento después del ejercicio. Pero cuando alguien avanza, el sufrimiento disminuye, el dolor disminuye. Y tú sabes muy bien eso. Si sigues haciendo ejercicio, en algún momento ya no te va a doler nada. Ni despertar, ni ponerte los tenis, ni después, ni antes, ni durante. Ahora, en una relación tóxica, con un aspecto de tu realidad, por ejemplo, con el lavar los trastes, vas a descubrir que ese sufrimiento no mejora, sino siempre que estás lavando los trastes, estás sufriendo. Estoy dando un ejemplo, ¿sí? Porque ese sufrimiento en una relación tóxica es adictivo. Nos volvemos adictos al sufrimiento. Y hay una explicación científica en eso, y eso es algo que yo he entendido después de estudiar la hipnosis clínica, que es nuestro cerebro libera ciertas sustancias, ciertas hormonas de recompensa
al hacer ciertas actividades. Y por eso ciertas actividades nos generan satisfacción, nos generan bienestar. Y ciertas actividades no, o la falta de ciertas actividades no. Una vez que entras en una relación tóxica con un aspecto de la realidad o con una persona, empiezas a experimentar el sufrimiento adictivo, que es un sufrimiento que te genera dolor y placer en el mismo tiempo. Y la forma de salir de ese sufrimiento adictivo es interrumpirlo con otra actividad y con otra acción que no produzca ese tipo de sufrimiento, que produzca otro tipo de señal más fuerte que eso. Porque las relaciones tóxicas son adictivas por eso, por el sufrimiento que es adictivo, que genera ese placer escondido dentro de nosotros. Y yo no sé tú, pero yo me he fijado que conozco muchas personas que sufren dentro de su relación de pareja o que sufren dentro de su relación con sus padres o que siempre que vayan al trabajo se estresan. Eso es una relación tóxica. O siempre que tienen que cambiar el aceite al coche se estresan. Eso es una relación tóxica con un aspecto de la realidad. Algo que siempre que entro en contacto con ese aspecto de la realidad me genera cierta calidad de sufrimiento que se vuelve adictivo. Es decir, que aunque sufra, no mejora, no es mientras más pasa el tiempo me vuelvo mejor y entonces dejo de sufrir. Así lo vas a saber. Y ni pasa ni lo quiero dejar. Es así como puedes identificar si tienes relación tóxica con algunos aspectos de tu vida y algunas personas de tu vida van a generar lo mismo. Ahora, una vez que te has encontrado con ese aspecto de sufrimiento en relación a una parte de tu realidad o una persona en tu entorno, tendrás que preguntarte por qué necesitas esa dinámica. Y puede parecer tonto pensar que necesitamos esa dinámica, pero yo creo que el sufrimiento siempre aporta algo en nuestra vida. La mayoría de las veces, y eso sonará raro, las relaciones tóxicas hacen que la vida sea más interesante porque le aportan un cierto tipo de drama. Es como una historia. Si te picas con el programa de asesinatos, ¿tú te has fijado cuántos programas de crímenes y asesinatos hay? De dificultades, de conflictos familiares. ¿Por qué no te picarías con tu propia historia tóxica? Y la solución, una vez que has entendido qué te aporta esa relación, es que vas a entender qué le falta a tu vida. Y al darte cuenta que le falta algo a tu vida, puede hacer, y es mucho más fácil, decidir qué tipo de relaciones quieres tener con esas partes de la realidad, qué tipo de conflictos quieres tener. Porque no es lo mismo tener un conflicto con un vecino que no tira la basura a tiempo que tener un conflicto interior en relación a tu espiritualidad. Son dos cosas, son dos cualidades, son dos calidades de conflicto muy diferentes. Entonces, mi recomendación es que sería bueno escoger la historia que te interesa y observa si la historia que escoges te interese más que tu historia actual. Ahora, una vez que descubres que estás en una relación tóxica con una persona,
La pregunta es cómo desarmar ese conflicto sin ofender, cómo responder. Y alguien me puso esta pregunta: ¿cómo puedo actuar sin ofender y responderle a esta persona que me está agrediendo? Y te voy a decir algo que yo he notado. Lo más tóxico en nuestro comportamiento es el comportamiento pasivo-agresivo. Cuando no dices directamente las cosas que piensas, pero las dices en subtexto. Entonces, la primera cosa que puedes hacer es decir lo que piensas y sientes a tiempo. Esto casi nunca lo hacemos. Siempre decimos las cosas que nos cuestan trabajo decir, obviamente, cuando ya no podemos más. Decir las cosas a tiempo hace que las dinámicas sean menos tóxicas. Las mismas cosas que vas a decir, dilas con otro tono de voz. Cuando decimos algo en palabras y la misma cosa que decimos en palabras, nuestro tono de voz dice otra cosa. Por ejemplo, cuando le dices a alguien, te voy a pedir un favor, ¿sí? El tono de voz dice que estás enojado. Mi tono de voz ahora, cuando yo digo, te voy a pedir un favor, en realidad digo, hay algo que te quiero decir que me molesta. Mi tono de voz dice una cosa y las palabras dicen otra cosa. Entonces, eso sucede mucho en relaciones de muchos años, sea de pareja o sea de amistades. En las relaciones de mucho tiempo sucede que actuamos de forma pasivo-agresiva a través de nuestro tono de voz que da un mensaje y las palabras otro mensaje. Y la tercera cosa, además de decir las cosas a tiempo, es decir, antes de llegar a tu límite, de decir las cosas con otro tono de voz. Una tercera cosa sería, di lo que quieres decir con tu cuerpo. Si tú quieres decirle a alguien que lo amas, dilo con tu cuerpo. Si quieres decirle a alguien que te frustra algo, díselo con tu cuerpo. Porque generalmente lo que hacemos es nos mantenemos a cierta distancia y no decimos nada con el cuerpo. Existe una distancia en la hipnosis conversacional que es más de 1 metro. A menos de 1 metro yo voy a decir cosas con mi cuerpo por la cercanía que tengo a la persona. Si estoy a su lado, mi cuerpo dice estoy a tu lado. Si estoy enfrente, mi cuerpo dice te estoy enfrentando. Si estamos separados por una mesa, mi cuerpo y su cuerpo dicen hay una separación, etc. Intenta decir las cosas con tu cuerpo, con la cercanía, con la postura del cuerpo. Porque a veces la postura del cuerpo dice me estoy enojando y la voz dice me estoy enojando y las palabras dicen te voy a pedir un favor. Entonces, recapitulando un poco. Si tú, una vez que identificas en tu vida una situación o una dinámica con un aspecto de la realidad o con una persona o con un grupo de personas que te producen siempre sufrimiento o dolor, y ese dolor no lleva a nada, significa que ahí tienes una relación tóxica con esa parte de la realidad. Puede ser, insisto, una persona, un grupo de personas o situaciones o aspectos de la vida. Yo conozco muchas personas que tienen una relación tóxica con la familia de origen. Yo conozco muchas personas que tienen una relación tóxica con su trabajo, que no pueden dejar de trabajar o no pueden dejar de sufrir en relación al trabajo. Todo tiene que ser sufrimiento en relación a ese aspecto de la realidad. Segundo, tienes que ver por qué lo necesitas, por qué necesitas
esa relación tóxica está ahí porque necesitamos algo de ahí. Y lo que te decía es que necesitamos algo que nos aporta. Y una vez que identificas el tipo de drama que te aporta, busca otra cosa que te emocione más que ese tipo de drama. Y ese es un diálogo interior que tendrás que tener contigo mismo, contigo misma. Y si es una relación con una persona, cambia estas 3 cosas. Di las cosas a tiempo. Di las cosas con otro tono de voz. Y di las cosas que quieres decir con tu cuerpo. Porque generalmente generamos relaciones tóxicas porque somos muy pasivo-agresivos. Es decir, ponemos a la otra persona en una situación en donde no se puede defender. Porque eso significa ser pasivo-agresivo. Y temo decir que las mujeres son mucho mejores que los hombres en eso, pero eso no nos absolve a nosotros de ningún tipo de responsabilidad, y diría que también hacemos eso. Pero el tema ahí con lo pasivo-agresivo es que cuando alguien es pasivo-agresivo, no le puedes reprochar nada porque te ha dicho las cosas según eso amablemente, pero el tono de voz, el cuerpo y todo eso te ha dicho otra cosa. Pero no lo puedes comprobar. Esa es una fuente constante de conflictos. Entonces, si tú quieres desmontar un conflicto, di las cosas como son. Di las cosas con el tono de voz que les corresponde a las cosas. Di las cosas a tiempo. Y di las cosas con tu cuerpo, con tu posición y con tu cercanía. Si quieres decirle a una persona que se han alejado, aléjate o acércate físicamente. Hazle sentir esa cercanía o esa lejanía de cuál estás hablando. Porque en realidad, un tema que tenemos en nuestras relaciones, tanto con aspectos de la realidad como con las otras personas que son importantes para nosotros y nos rodean, es que nos mantenemos a una distancia inocua con esa realidad. Es decir, nos mantenemos al margen de nuestra propia vida. Y si es algo que te quiero invitar a hacer en este episodio, es cambia esa distancia inocua con tu propia vida. Acércate, como dicen, mójate, ¿sí? Hay que mojarse en la vida, hay que implicarse en la vida. Y si tienes preguntas o dudas específicas sobre ese tema, te recuerdo que hay una sección en cada episodio donde voy a contestar preguntas relacionadas a los temas que estoy tratando. Y esta sección es ahora mismo. Contestando a una pregunta sobre el capítulo anterior sobre la procrastinación, Fernando me escribió y me preguntó cómo puedo hacer para dejar de procrastinar ciertos proyectos en mi vida. Y decía Fernando que lo que suele hacer es se atibora de proyectos y no los termina. Y yo te quiero decir, Fernando, que no eres el único, que la mayoría de nosotros tenemos esta forma de huir. ¿Sí? Yo considero que es una forma de huir de nosotros mismos. Es una forma de huir de nuestros propios miedos, atiborándonos de cosas. Mientras más ocupada es una persona, menos puedes confiar de que esta persona no tiene miedo. Una persona muy ocupada es una persona con muchos miedos. Y puede parecer simplista,
verlo de esta forma, pero les invito a todos a que hagan el siguiente ejercicio. Tengan un día con muy pocas actividades, con muchos espacios libres, y van a descubrir que en esos espacios libres aparecen todos nuestros miedos. Entonces, en realidad, culturalmente estamos muy acostumbrados a sufrir de una cierta ansiedad y camuflarla a través de estar ocupados. Entonces, la respuesta sería, cuando hay demasiadas cosas que hacer, Fernando, en tu vida, y los proyectos los pospones indefinitivamente, los proyectos importantes, pregúntate a qué le tienes miedo. Te voy a decir algo sobre el miedo que no sé a ti, pero a mí me ayuda muchísimo, que es la buena noticia con el miedo es que en el fondo el miedo es solo una idea, porque no puedo tenerle miedo a algo que está, sino le tengo miedo a algo que todavía no pasa. Y eso es parte de nuestra imaginación. Hasta la siguiente, espero que les sirva. Soy Catalín Rotarescu, hipnoterapeuta. Si quieres salir de una relación tóxica, adictiva con el sufrimiento, la hipnosis clínica es una excelente opción para ti. Es una excelente opción porque no suelo llevar a las personas en trance a un lugar doloroso. Prefiero llevarte a un lugar luminoso dentro de ti y ayudarte a encontrar el otro lado de tu historia.